José Arévalo Bermejo nació el 10 de septiembre de 1904 en el pequeño municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa, Guatemala. Provenía de una familia sencilla, lo que lo hizo crecer en contacto directo con las realidades del pueblo guatemalteco. Desde niño mostró un carácter reflexivo, curioso y sensible hacia los problemas que veía a su alrededor. Su amor por el estudio lo llevó a destacar en la escuela y más tarde a formarse como maestro en la Escuela Normal para Varones. A lo largo de su juventud, Arévalo fue testigo de la falta de oportunidades y la desigualdad que caracterizaban al país bajo los regímenes autoritarios de la época. Esa experiencia marcó profundamente su visión del mundo y lo llevó a creer que la educación era la herramienta más poderosa para liberar al ser humano de la ignorancia y la opresión. En sus primeras experiencias como docente, se dedicó a enseñar con pasión, convencido de que el conocimiento debía servir para transformar la sociedad y elevar la conciencia del pueblo. Estos primeros años fueron decisivos para moldear el espíritu humanista y reformador que más adelante caracterizaría toda su vida y su pensamiento político. En busca de ampliar su horizonte intelectual, Juan José Arévalo viajó a Argentina, donde continuó sus estudios y obtuvo el título de doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Durante su estadía en Buenos Aires, entró en contacto con los movimientos de renovación pedagógica y con las corrientes filosóficas que promovían el humanismo, la democracia social y la justicia, las ideas del personalismo francés, del socialismo democrático y del pensamiento latinoamericano, influyeron en su visión de la sociedad. Arévalo comprendió que el proceso no debía depender únicamente del desarrollo material o económico, sino también del desarrollo espiritual del ser humano. Fue ahí donde comenzó a formular su concepto de espiritualismo democrático, una filosofía política que proponía una democracia basada en la dignidad humana, la educación y la moral, y el bienestar colectivo. Su formación en Argentina no solo amplió su conocimiento académico, sino que también le dio una perspectiva internacional sobre los desafíos sociales de América Latina. En sus escritos de esa época ya se vislumbraba su compromiso con la libertad y la igualdad, la justicia como valores fundamentales de una nueva Guatemala. Hablemos ahora del regreso de Arévalo a Guatemala. Cuando regresó encontró a Guatemala un país denominado por la figura autoritaria de Jorge Ubico, quien gobernaba con mano dura y control absoluto sobre las instituciones. La censura, la represión política y la falta de libertades eran parte de la vida cotidiana. Sin embargo, en los círculos universitarios y en los sectores progresistas, comenzaban a surgir voces de un cambio que soñaban con un país distinto. Arévalo, con su prestigio intelectual y su sólida formación, fue recibido con admiración y respeto. Se incorporó al ámbito educativo y comenzó a difundir sus ideas sobre la necesidad de una transformación social profunda. Sus discursos y escritos inspiraban a estudiantes y maestros a pensar en una Guatemala más humana y participativa. Aunque en ese momento no era un político activo, sus pensamientos fueron ganando fuerza en la conciencia de muchos ciudadanos que deseaban libertad y democracia. Mientras el régimen de Ubico se debilitaba ante el creciente descontento popular, las ideas de Arévalo se convirtieron en una luz de esperanza para los sectores que ansiaban un cambio real. Su figura emergía como símbolo de renovación, educación y justicia. La Revolución de Octubre y la llegada al poder de Juan José Arévalo fue uno de los acontecimientos más importantes en la historia de Guatemala. Ocurrió en 1944 cuando el pueblo guatemalteco decidió levantarse contra la dictadura del general Jorge Ubico, quien había gobernado de manera autoritaria durante muchos años. Este hecho marcó el inicio de una nueva etapa democrática en el país. Durante ese año se formó una gran ola de protestas, huelgas y movimientos cívicos. Participaron estudiantes, maestros, obreros y militares jóvenes, todos con un mismo objetivo:
terminar con el abuso del poder y abrir el camino hacia una nueva Guatemala, justa y libre. El movimiento triunfó el 20 de octubre de 1944, cuando se logró derrocar definitivamente al gobierno militar. Por eso, este acontecimiento es conocido como la Revolución de Octubre y cada año se celebra como símbolo de libertad y cambio. Después de la caída del régimen, el país necesitaba un nuevo líder que representara la esperanza y los ideales democráticos. Fue entonces cuando apareció Juan José Arévalo, un educador y pensador guatemalteco que había estado exiliado en Argentina. Arévalo era conocido por su honestidad, sus ideas democráticas y su deseo de transformar el país a través de la educación y la justicia social. En las elecciones de diciembre de 1944, ganó con más de 80% de los votos, reflejando el apoyo y la esperanza que el pueblo depositó en él. Cuando Juan José Arévalo asumió la presidencia en marzo de 1945, se convirtió en el primer presidente elegido libremente por el pueblo guatemalteco, después de muchos años de dictaduras. Su llegada al poder representó un cambio político profundo, pero también una esperanza moral y social para todos los guatemaltecos. Gracias a la Revolución de Octubre y a la presidencia de Arévalo, Guatemala vivió el inicio de una gran etapa democrática, donde se impulsaron reformas educativas, laborales y sociales que marcaron la historia del país. De sus inicios, los primeros años de Juan José Arévalo fueron la base de todo su pensamiento político y de su acción como presidente. Su visión de un país más justo y educado surgió de su experiencia personal, de sus estudios y de su contacto con realidades distintas. Durante su gobierno impulsó una serie de reformas que buscaban dignificar al ser humano, promovió la educación pública, mejoró las condiciones laborales, fortaleció la salud y fomentó la participación ciudadana. Pero más allá de sus logros políticos, su legado más importante fue el haber destapado la conciencia del pueblo guatemalteco. Arévalo enseñó que la libertad no se impone por la fuerza, sino que se construye con conocimiento, solidaridad y justicia social. Los inicios de su vida, desde el humilde pueblo de Taxisco hasta los salones universitarios de Argentina, muestran el camino de un hombre que creyó firmemente en el poder del pensamiento y de la educación para transformar la historia. Su nombre quedó grabado en la memoria nacional como el gran presidente del periodo revolucionario y como el ejemplo de que los ideales, cuando se viven con convicción, pueden cambiar el destino de una nación.